vamos a hacer las dos clases finales del curso de Pediatría 1, que son clases que van a ser, son afines, ¿ya? Se relaciona mucho el síndrome febril o la fiebre en pediatría con el tema subsiguiente, que es sepsis, ¿no? Sepsis. ¿Ya? Entonces, empezamos. No pasa. Ya. Entonces, los temas que vamos a tocar va a ser definición, ¿ya? El segundo tema, valores normales de temperatura, luego fisiología de la fiebre, el cuarto tema, fisiopatología de la fiebre, quinto tema, fiebre sin foco, bacteriemia oculta, infección bacteriana invasiva, grave o potencialmente grave, unos fluxogramas de enfoque diagnóstico, métodos físicos de enfriamiento, tratamiento farmacológico, fiebre por drogas, conclusiones y fuentes de información. Ya. Entonces, la fiebre es importante, ¿por qué? Entre una de las razones porque es uno de los principales o el principal motivo de consulta en los servicios de urgencias en pediatría. Hay la creencia de que la fiebre es una enfermedad y no un signo de una enfermedad, que va a llevar a una vigilancia y tratamiento excesivo tanto por parte de los padres como de los profesionales de la salud, ¿no? ¿Qué padre no se pone ansioso frente a ante un niño febril, ¿no? Todos nos ponemos en la situación de que tengamos a nuestros hijos y con fiebre vamos a estar angustiados, ansiosos. Vamos a muchas veces presionar al profesional médico, de repente exigiéndole determinados exámenes de laboratorio, tratamiento antibiótico y una serie de solicitudes, pero nosotros tenemos que tener bien claro muchos conceptos, ¿no? Para poder pedir los exámenes que correspondan, no excedernos ni tampoco dejar de solicitarlos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente fiebre sin foco en menores de 2 a 3 años. Muchas veces es un reto llegar a un diagnóstico de un paciente febril sin foco, porque muchas veces el familiar, llámese padre, madre, abuela, o muchas veces la persona que lo cuida lo lleva con pocas horas de enfermedad, con muy pocos síntomas, y en ese momento nosotros no vamos a poder, como el tiempo es muy corto, los síntomas no van a ser muchos, el examen físico muchas veces va a ser, no va a dar mayor dato y vamos a tener, no vamos a poder tener muy claro cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a ver unos pasos para poder acercarnos más al diagnóstico. Primero vamos a definir qué es fiebre. Es una elevación anormal de la temperatura corporal, ¿no? Por encima de 38 grados centígrados, que ocurre como una respuesta biológica específica mediada y controlada por el sistema nervioso central. ¿Qué cosa es hipertermia? Es la elevación de la temperatura corporal sin que medien cambios en el centro termorregulador hipotalámico. Se debe a alteraciones en la producción, aporte y o eliminación de calor. Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Un paciente que llega a emergencia, generalmente un paciente neonato, que está muy abrigado, ¿no? O de repente no lacta lo suficiente y está deshidratado, ¿no? Ha bajado de peso, y si encima lo abrigan mucho, como sucede muchas veces a menudo que la madre lo abriga bastante, entonces eso va a permitir que el paciente haga una hipertermia, ¿no? A veces llega con temperatura 38, 38,5, ¿no? Eso sería una hipertermia, no una fiebre, ¿ya? Y hiperpirexia es la elevación de la temperatura corporal a valores mayores a 41. Tenemos que conocer que existe una variación de la temperatura corporal que es normal, ¿ya?
que fluctúa, ¿no? Si tenemos una base en 37, esta variación va a fluctuar entre 0,5 grados centígrados, para más, en forma superior o inferior. Tenemos un mínimo de temperatura, ¿no?, que usualmente oscila entre 2 y 4 de la mañana y un máximo entre 4 y 6 p.m. ¿Ya? Esta variación normal de la temperatura se mantiene incluso durante la respuesta febril. Es decir, tenemos un paciente que está con un proceso infeccioso, está haciendo fiebre, ¿ya? Y durante ese proceso infeccioso va a tener unos picos también estos horarios, ¿ya? Entonces tenemos que conocer qué momento del día el paciente puede tener un mayor rango de temperatura y en qué momento del día tiene un menor rango de temperatura. Hemos visto ya las variaciones normales, ahora vamos a ver los lugares anatómicos de la medición, ¿no? Tenemos que hay instrumentos de medida, el termómetro digital y el termómetro de mercurio. El termómetro de mercurio ya cada vez se usa menos, ¿no?, por los accidentes que se pueden derivar de estos, ¿no? Usualmente muchas veces la temperatura la tomamos por vía oral, de repente el niñito lo muerde y pueden ingerir el mercurio. Por precaución, entonces, ya no se utilizan mucho los termómetros de mercurio, se prefieren en este caso los termómetros de tipo digital, ¿ya? Entonces, existen distintas zonas anatómicas en las cuales podemos tomar la temperatura. Tenemos la temperatura rectal, ¿no?, que es la más cercana, la más real, que se usa en niños pequeños, es decir, neonatos, lactantes menores. Temperatura oral, ¿no?, que es 0,5 menor que la rectal y tiene el inconveniente que varía con los alimentos. La temperatura axilar es la más cómoda, probablemente la más fácil de, no, la fácil de tomar, pero a la vez la menos precisa, ¿no? Entonces, enfatizando esto último, vamos a ver que la temperatura rectal ya hemos dicho que es la más adecuada para estimar la temperatura central, recomendada en la mayoría de las guías para medir la temperatura en neonatos y lactantes, como lo habíamos comentado, en los que no exista una contraindicación, es decir, que no sean pacientes neutropénicos o tengan una cirugía rectal reciente. En el niño mayor, debido a la incomodidad de esta medición, se utilizan habitualmente otras vías. ¿Cuáles? La axilar, la oral. Son las alternativas más recomendables a la vía rectal, siendo más utilizada en nuestro medio la primera de ellas. La medición de la temperatura oral puede verse afectada por la respiración bucal, ¿no? Especialmente si un paciente que está con fiebre va a tener mayor respiración, va a tener taquimia y va a respirar más rápido. Entonces podría haber algún sesgo, ¿no? O también por la ingesta reciente de líquidos, tanto fríos o calientes. También últimamente se están tomando la temperatura por métodos infrarrojos, ¿no?, que puede ser por vía óptica. Está aumentando por la facilidad de su uso y también por lo que podemos colocarlo por poco tiempo, ¿no? No esperamos los clásicos 3, 4 minutos, sino casi es instantáneo, ¿no? El problema de estos termómetros es que los termómetros de venta al público de este tipo son poco precisos, ¿no?, por lo que no se recomiendan para decisiones clínicas, ¿no? Como una aproximación, una idea nada más, hasta poder de repente tomar la temperatura de otra forma, ¿no? También se puede tomar en la frente, ¿no? Es lo que estamos viendo últimamente por lo del COVID, ¿no? Uno cuando entra a un supermercado, ¿no?, o a un banco, a cualquier lugar público, le toman la temperatura, ¿no? Pero muchos de ustedes también habrán visto que les marca rango de temperatura que uno diría, no, ¿cómo voy a tener 35, 37, 35,2? A veces te sale así, ¿no? Entonces, ahí está la prueba de que estos métodos de medir, para que tengan un real valor, tendrían que estar bien calibrados, ¿no? Entonces, cuando se usa demasiado, pierden esa sensibilidad, ¿no? Esta es la razón por la cual no se toma, digamos, como único valor para una decisión clínica, ¿ya? Te puede ayudar, sí,
pero eso debería ser refrendado por otra forma de medir la temperatura, ¿ya? Solamente lo utilizaríamos de repente en una situación que no tenemos otra alternativa hasta que vaya a un centro de salud y se pueda hacer una medición de la temperatura más real. Fisiología de la fiebre, ¿no? Bueno, esto vamos a hablar algo pequeño, algo corto, ¿no? Todos sabemos que es una respuesta fisiológica, compleja del individuo, mediada por citoquinas pirógenas, que se van a caracterizar por aumento de la temperatura central, formación de reactante de fase aguda y activación del sistema inmune, ¿no? Definimos nuevamente fiebre, temperatura rectal mayor a 38. Esta respuesta no es una respuesta peligrosa, ¿no? Y eso tenemos que concientizar a los padres, tenemos que hacerles entender que al contrario, significa que el paciente se está defendiendo de la infección, significa que su sistema inmunológico está adecuado, ¿no? Entonces, hemos dicho que van a haber unos pirógenos exógenos, ¿no? Que van a iniciar toda esta cascada, ¿no? Se inicia a través de los pirógenos exógenos. ¿Cuáles son? Microorganismos, ¿no? En su gran mayoría, toxinas microbianas, pero no solamente son las únicas situaciones que originan, ¿no? El proceso febril. También tenemos reacciones inmunológicas, ¿no? Por ejemplo, a un paciente con una inmunosupresión o a un problema inmunológico se le administra un pulso de metilprednisolona, ¿no? Una reacción adversa a eso es el incremento de la temperatura, ¿no? Neoplasias, también puede ser un pirógeno exógeno. Un paciente con una leucemia, ¿no? Puede ser una causa de fiebre. Inflamación, un paciente con artritis reumatoidea juvenil, un paciente con lupus eritematoso, sistémico, ¿no? Todos esos son pirógenos exógenos, no solamente los microorganismos ni las toxinas. Entonces, ¿qué hacen estos pirógenos exógenos? Activan el sistema inmune. ¿Quiénes participan en el sistema inmune? Los monocitos, los macrófagos, neutrófilos, algunos linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales, células neoplásicas no inmunológicas, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una síntesis y liberación de citoquinas pirógenas, que son la interleuquina 1, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, 18, y los interferones. Estos van a actuar a nivel de las células endoteliales, ¿no? Del órgano vasculocum, de la lámina terminal, que está a nivel del hipotálamo, ¿no? Esto va a estimular la secreción de prostaglandina E2, que va a actuar sobre las células gliales hipotalámicas. Libera AMP cíclico y actúan sobre las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, que van a activar el nivel de termorregulación. Es decir, el organismo ya va a presentar conductas instintivas que van a hacer aumento de la producción de calor o también conservación del calor. Y ambas, una mezcla de ambas, va a producir finalmente la fiebre. Entonces, entrando ya de lleno al tema, ¿no? Vamos a definir qué es fiebre sin foco. Es fiebre de menos de 72 horas de evolución, donde no se descubre la fuente o la causa de la misma luego de una anamnesis y exploración física cuidadosa. Es decir, llega un paciente con fiebre, ¿no? No podemos identificar el foco, es decir, no está con secreción nasal, no está con rinorrea, no está con tos, no hay diarrea, no hay nada que nos oriente, no hay de repente unas lesiones tipo exantema, no encontramos crepitantes, no hay nada que nos oriente, ¿no? En la mayoría de los casos, la fiebre sin foco en el lactante se debe a infecciones víricas que se autolimitan. Eso es la gran mayoría, ¿ya? Sin embargo, una proporción pequeña de estos lactantes con fiebre sin foco, sobre todo los menores de 3 meses, padece una infección bacteriana invasiva, ¿ya? O infección bacteriana grave o infección bacteriana potencialmente grave, también se le conoce. Son varios sinónimos, ¿no? Puede ser infección bacteriana invasiva, infección bacteriana grave, infección potencialmente grave. Tenemos que conocer que el riesgo de esta infección bacteriana grave disminuye con la edad, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a tener mayor riesgo? Los pacientes neonatos, los lactantes menores, ¿ya?
¿Y quiénes van a tener menor riesgo? Aquellos pacientes ya que van aumentando la edad, es decir, pacientes 3, 4, 5 años, ¿no? 2, a partir de esa edad. Si comparamos un paciente neonato, lactante menor, con un paciente de 2 años, aquel paciente que va a tener mayor riesgo de infección bacteriana invasiva o infección bacteriana grave es aquel paciente de menor edad. Pero también tenemos que conocer que este riesgo va a aumentar con el grado y la duración de la fiebre. Si bien es cierto, no hay un consenso exacto de cuánto de temperatura va a determinar esto, se cree que es por encima de 39.5, aunque esto no está del todo definido, ¿no? Y duración de la fiebre, generalmente un proceso febril que dura más de 72 horas tiene mayor riesgo de hacer infección bacteriana invasiva. Otro término que debemos conocer es lo referente a bacteriemia oculta. ¿Qué es bacteriemia oculta? Es distinto a sepsis, es distinto a infección bacteriana grave, ¿no? Es un término distinto. ¿Qué significa bacteriemia oculta? Es la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo sin que se identifique un foco claro al examen físico ni que tenga apariencia tóxica. Es decir, el paciente va a lucir bien, que es un punto que lo va a diferenciar de la sepsis, como vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? La mayoría de las bacterias ocultas se van a resolver en forma espontánea. Sin embargo, algunas se pueden complicar con enfermedad grave, como meningitis, neumonía, pilonefritis, artritis séptica, ¿no? Que son las infecciones bacterianas invasivas. Es decir, resumiendo hasta acá, la gran mayoría de las infecciones en un paciente pediátrico de menor de 3 años, perdón, con fiebre sin foco van a ser infecciones virales. ¿Ya? Eso que quede claro. Pero va a haber un grupo pequeño, ¿no? Alrededor del 10% generalmente, que van a presentar una infección bacteriana grave. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Mientras menor edad, mayor riesgo. Pacientes por encima de 39.5, mayor riesgo. Pacientes que les dura más de 3 días la fiebre tienen mayor riesgo. ¿Ya? Esos pacientes pueden hacer una infección bacteriana grave, ¿no? Que va a ser la bacteriemia oculta, la artritis séptica, pielonefritis, meningitis, neumonía, ¿no? Siguiente. Entonces, ante todo proceso febril, ¿no? Debemos buscar signos de alarma, ¿no? Ver la apariencia del paciente, ver si tiene una apariencia tóxica, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Vamos a tener que aplicar lo que se llama el triángulo de evaluación pediátrica. Nuestro primer contacto con un paciente febril, ¿ya? Lo primero que tenemos que realizar, ¿no? Es aplicar el triángulo de evaluación pediátrica. No bajar la temperatura, no darle antitérmicos, no prescribir antibióticos, no pedirle exámenes auxiliares. Lo primero es realizar nosotros el triángulo de evaluación pediátrica, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Es una forma de evaluar al paciente que lo evaluamos en 3 aspectos. 1, circulatorio, 2, apariencia y 3, respiratorio, ¿ya? Eso lo tenemos que hacer rápido, generalmente 20 segundos, ¿ya? Y solamente lo realizamos en la mayoría de los casos sin tocar al paciente, sin auscultar, nada de eso, simplemente observarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a observar? Desde el punto de vista circulatorio, vamos a ver signos de hipoperfusión tisular, ver si la piel está moteada, si hay palidez, si hay frialdad, si hay cianosis, si hay pulso débil, ¿ya? Eso nos va a indicar que hay un compromiso circulatorio que pudiera estar afectado. Después tenemos que ver la apariencia, ¿no? Ahí tenemos que ver, observar la afectación del nivel de conciencia, cómo se relaciona con la madre o con la persona que es más cercana a su entorno, si tiene un pobre contacto visual o no, si sonríe, si juega, si está quejumbroso, ¿ya? Todo eso nos tenemos que evaluar la parte de apariencia. Y luego vemos la parte respiratoria, ¿ya? La parte respiratoria tenemos que ver si el paciente tiene taquimia, si tiene quejidos, si tiene
sibilantes sin audibles, sin estetoscopio, si hay uso de musculatura accesoria, ¿no? Esos tres lados del triángulo tenemos que evaluarlo inmediatamente, ¿ya? Es lo primero que tenemos que hacer para determinar si el paciente tiene o no tiene está estable o no, si tiene o no tiene una apariencia tóxica, ¿ya? Se dice que el 20% de lactantes febriles menores de 90 días con apariencia tóxica van a presentar una infección bacteriana invasiva. Entonces, bueno, esto ya lo que habíamos comentado, ¿qué entidades o qué situaciones van a determinar una infección bacteriana invasiva? La meningitis bacteriana, la neumonía bacteriana, infección de piel y partes blandas, artritis séptica, osteomielitis, gastroenteritis bacteriana, infección urinaria, ¿no? Todo eso involucra una infección bacteriana invasiva. También tenemos que recordar que un paciente febril, mientras menor edad tenga, los síntomas van a ser más sutiles. Tenemos que tener mucho más cuidado en evaluarlos, ¿no? Y muchos de estos pacientes, ¿no? No van a presentar fiebre algunos de estos pacientes, ¿no? Especialmente neonatos, ¿ya? Inclusive pueden tener hipotermia, ¿ya? Siempre tener presente eso. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que un paciente presente una infección bacteriana invasiva? ¿No? El grupo etario, los neonatos, ¿no? Hemos mencionado que los pacientes, mientras más pequeños, tienen más riesgo de infección bacteriana grave o invasiva. Apariencia tóxica, ¿no? Un paciente que luce mal, que tiene pobre contacto visual, que tiene llenado capilar prolongado, ¿no? Ese paciente mucho más probable que tenga una infección bacteriana grave. Temperatura mayor de 40, ¿no? Pero preferible tener un poquito más seguridad, ¿no? Paciente 39,5, ya podemos empezar a sospechar de esos pacientes. Pacientes no inmunizados, ¿ya? Aquellos pacientes que tienen solamente la primera dosis de neumococo, ¿ya? Recuerden que para que un paciente esté protegido tiene que, en este caso son 3 dosis de neumococo, ¿no? Con 2 dosis podemos tener algo de protección, pero si solamente tiene una dosis, definitivamente el paciente no está protegido, ¿ya? Y después vamos a ver que el neumococo va a ser el responsable de la mayoría de los casos de bacteriemia oculta, de meningitis, de neumonía, ¿ya? De infección de artritis séptica, de infecciones de piel, etcétera, ¿no? Lógicamente, si es un paciente que es prematuro, tiene más chance de presentar esta infección bacteriana invasiva, ¿no? Pacientes con comorbilidades o enfermedades crónicas, ¿ya? No es lo mismo evaluar a un paciente, por ejemplo, con una fibrosis quística, con una cardiopatía congénita flujo alto, que un paciente que no tenga una comorbilidad, ¿no? Y el uso previo de antibióticos, generalmente 7 días previos, es un factor de riesgo para presentar infección bacteriana invasiva. Dentro de estas infecciones bacterianas invasivas, la más frecuente en menores de 2 años es la infección del tracto urinario, ¿no? Representa alrededor del 1% de las visitas ambulatorias y hasta un 5 a 15% de las visitas a urgencia. Se considera la infección bacteriana más frecuente en lactantes con fiebre sin foco, ¿ya? En menores de 2 años, va a variar con la edad y el sexo, ¿no? En los menores de 3 meses, la incidencia entre niños y niñas es similar, ¿no? Mientras que en lactantes de 3 a 12 meses es más frecuente en niñas que en niños, ¿no? Algunos factores de riesgo para considerar ITU como causa de fiebre sin foco: edad menor a 12 meses, no estar circuncidado, ¿no? El sexo femenino, temperatura mayor a 39 y la duración de la fiebre mayor a 2 días, ¿no? Si tenemos estos factores de riesgo y tenemos un paciente con fiebre sin foco, probablemente nuestra primera posibilidad es una infección del tracto urinario. Otra causa de infección bacteriana invasiva o grave es la meningitis. Sin embargo, su incidencia ha disminuido con el empleo de vacunas conjugadas contra el hemófilos, neumococo y meningococo C. Recordar que en menores de 3 meses los síntomas clásicos que nosotros de repente conocemos como meningitis no van a estar presentes. Entonces, para hacer nuestro fluxograma o nuestro enfoque diagnóstico, vamos a valorar
o dividirlos por edades, ¿ya? La edad va a estar en relación directa con el riesgo de bacteriemia. Lo dividimos en 3 grupos: neonatos de 0 a 28 días, niños de 1 a 3 meses, ¿no? Y niños de 3 a 36 meses. Esa es la subdivisión que vamos a hacer. Entonces, cuando estamos frente a un paciente neonato, es decir, un paciente menor a 29 días, ¿cómo vamos a afrontarlo? ¿No? Vamos a hacer la evaluación completa de la sepsis, es decir, vamos a pedir nuestro hemograma, nuestras plaquetas, PCR, procalcitonina, hemocultivos, ¿no? Vamos a hacer cultivos de sangre, como le digo, urocultivo, coprocultivo en caso tenga diarrea, hemocultivo, ¿no? Y vamos a realizar lo que se llama la punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo y una muestra de líquido cefalorraquídeo y llevar nuestra muestra para citoquímico, para celularidad, ¿no? Y para cultivos. ¿Cuál es la decisión o qué actitud vamos a tomar frente a este paciente? Lo vamos a hospitalizar, ¿no? Y vamos a iniciar terapia empírica esperando los resultados de los cultivos. Por todo esto concluimos que todo neonato febril, incluido aquellos de bajo riesgo, ¿no? Deben ser hospitalizados, ¿no? Y como les mencioné, se toman sus exámenes, ¿no? Hemograma, hemocultivos, procalcitonina, punción lumbar para descartar herpes virus. Iniciamos nuestro tratamiento empírico. ¿Qué medicamentos vamos a emplear? Ampicilina más un aminoglucósido, que puede ser gentapicina o amicacina, o cefotaxima más ampicilina. Esta última opción, si sospechamos una infección o una invasión a nivel del sistema nervioso central, ¿no? El manejo posterior está en relación a la evolución del paciente y al resultado de los exámenes y los cultivos, ¿no? Esto es lógicamente, esa es la forma que tenemos que actuar. Habiendo ya visto aquellos pacientes menores de un mes, o menores de 29 días para ser más precisos, vamos a ir a aquellos pacientes de 29 días a 90 días o de 1 a 3 meses. Igual sigue siendo la infección viral benigna en su mayoría, lejos. No se vayan de acá con la idea de que la gran mayoría de los pacientes va a ser una infección bacteriana grave. No. La gran mayoría va a ser infección bacteriana de tipo viral y la gran mayoría de los casos benigna y que se va a autolimitar, ¿no? Pero también va a haber un riesgo de infección bacteriana severa y uso de tratamiento antibiótico empírico, ¿ya? Para esto nos va a servir algo que debemos conocer, que son los criterios de Rochester, ¿ya? De uno a 3 meses, lo que vamos a aplicar son los criterios de Rochester para definir si nuestro paciente tiene un riesgo alto de infección bacteriana severa o tiene un riesgo bajo de infección bacteriana severa. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Rochester? Uno, lactante, recuerden lactante porque ya es a partir del mes. Lactante con buen estado general. El criterio número 2, lactante previamente sano, es decir, que cumpla las siguientes condiciones: nacido a término, que no haya recibido tratamiento antimicrobiano al momento de nacer, no haber presentado hiperbilirrubinemia, que no esté recibiendo en este momento tratamiento antibiótico, que no haya estado hospitalizado previamente, que no presente una enfermedad crónica o una comorbilidad, y que no haya estado hospitalizado durante un periodo superior al de la madre. Es decir, que la madre ha salido de alta y el paciente por alguna razón se haya quedado hospitalizado. Criterio número 3, ausencia de signos evidentes de infección de piel, tejidos blandos, huesos, articular o oídos. Criterio número 4, exámenes de laboratorio, leucocitos entre 5.000 a 15.000, abastonados inferior a 1.500, menos de 10 leucocitos por campo en sedimento urinario, menos de 5 leucocitos por campo en examen de heces. Para decir que cumple los criterios de Rochester y es un paciente con bajo riesgo de infección bacteriana severa, tiene que cumplir los 4 criterios, ¿ya? Basta que no cumpla uno para decir que es un paciente de alto riesgo, ¿ya? Y ese paciente tiene alto riesgo de infección bacteriana severa. Por ejemplo, un paciente que tenga 22.000 leucocitos,
Es un paciente de alto riesgo, por más que el resto lo cumpla. ¿Ya? Igual un paciente que nació, por ejemplo, a las 35 semanas, a pesar que luzca bien, a pesar que su hemograma sea normal, su examen de orina normal, es un paciente de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a proceder frente a pacientes de alto riesgo? ¿No? Podemos hacer una subdivisión entre lactantes de 1 a 2 meses y de 2 a 3 meses. Entre 1 a 2 meses se debería actuar como en el escenario primero, o sea, como el paciente menor de 1 mes. Es decir, realizar todos los exámenes, incluyendo la punción lumbar. Con una diferencia nada más. En los pacientes neonatos, todos los hospitalizamos, ¿no? En este caso, podemos tener la opción de hospitalizarlos, sí, pero sin tratamiento antibiótico. ¿Ya? A diferencia del primer escenario, lo hospitalizábamos, pero todos recuerden, todo será con tratamiento antibiótico empírico hasta ver los cultivos. En este caso, de 1 a 2 meses, si luce bien el paciente, ¿no? Lógicamente, si el paciente está mal, no vamos a actuar de esta manera, tenemos que administrar su tratamiento antibiótico. Si el paciente luce bien y si además tenemos los exámenes de laboratorio normales, incluyendo un examen de líquido cefalorraquídeo normal, estos pacientes tenemos la opción de hospitalizarlos, pero sin antibióticos, solamente para observación y esperar los cultivos. O podemos darle de alta siempre y cuando los familiares sean responsables y tengamos un control cotidiano, ¿ya? Y casi diario, ¿ya? Y que se aseguren que puedan venir a la consulta, ¿ya? Es decir, que tengamos un adecuado seguimiento. Si tenemos estas condiciones, podríamos mandarlo a la casa, ¿ya? Entre 2 a 3 meses, ¿ya? No es necesario realizar la punción lumbar siempre y cuando el resto de los exámenes estén normales, ¿no? Solamente si alguno de estos exámenes están normales, podemos realizar la punción lumbar. Recuerden que en neonatos a todos le aplicábamos. De 1 a 2 meses nos comportábamos igual como neonatos, o sea, realizamos la punción lumbar. ¿Yo? En ambos grupos, es decir, en grupo de 1 a 2 meses y de 2 a 3 meses, si los exámenes son anormales o hay variación en el examen clínico, se debería hospitalizar al paciente, ¿no? Realizar una punción lumbar si es que hasta este momento no se realizó e iniciar antibióticos. Perdón. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un cuadro, ¿no? Tenemos paciente de alto riesgo, pedir sus cultivos, líquido cefalorraquídeo, iniciar tratamiento antibiótico parenteral. Si es de bajo riesgo, puede ser manejo ambulatorio, ¿no? En un caso podemos administrar antibiótico o podemos observarlos. ¿Cómo manejamos la fiebre en niños de 3 a 36 meses? Igual, tenemos que evaluar la apariencia tóxica. En las 3 situaciones, lo primero que tenemos que evaluar es la apariencia tóxica del niño. Si el paciente no luce bien o tiene inestabilidad en signos vitales, inicio completo de estudio completo, es decir, los exámenes de laboratorio e inicio de antibiótico empírico. Pero si el paciente no tiene apariencia tóxica, luce bien, solamente viene por fiebre y no podemos identificar la causa de la fiebre, tenemos que verificar un dato importante aquí, que es el dato de las vacunas. Principalmente, ¿de qué vacunas? Neumococo y hemófilos influenza. ¿Ya? Es una pregunta que tenemos que realizar en todo paciente de esta edad. Y lógicamente también el tiempo de la temperatura, el tiempo de días que está con fiebre y la intensidad del grado de temperatura que llegó el paciente. Recuerden los factores de riesgo para infección bacteriana severa. ¿Ya? Entonces acá tenemos el esquema en el cual incluimos las 3 situaciones, ¿no? Tenemos fiebre sin foco, ¿no? Que es la población a la cual está dirigido este fluxograma. Lo primero que hay que ver a través del triángulo de evaluación pediátrica, como les digo, es, ¿no?, el estado general. Regular o malo, estabilizamos. Después vamos a ver A, B, C, D, que lo vamos a ver en la clase de sepsis con más calma.
y hacemos el estudio completo de sepsis, ¿no? Si el estado general es bueno, lo vamos a dividir entre menos de un mes, de 1 a 3 meses, 3 a 36 meses, inclusive mayor a 36 meses. Menor de un mes, el estudio completo para sepsis, ingreso con antibióticos, ¿no? Y de 1 a 3 meses, pedimos el examen de orina, ¿no? Estratificamos el riesgo, ¿no? Si tiene bajo riesgo, es decir, cumple todos los 4 criterios de Rochester, alta, ¿no? Sin antibiótico, un control precoz. Si es alto riesgo, podemos realizar punción lumbar e ingreso con antibiótico terapia, ¿ya? 3 a 36 meses. Si tiene buen estado general, vamos a pedir examen de orina. ¿Por qué examen de orina? Recuerden que el examen de orina es la infección bacteriana grave más frecuente en menores de 2 años. Entonces, todo paciente debiera tener un examen de orina, independientemente de su estado de vacunación, porque recuerden que la causa de la infección urinaria es la E. coli, no es el neumococo. Entonces, ahí no tiene influencia con la vacuna. Ya conocemos los factores de riesgo para hacer infección urinaria. Si el examen de orina está normal, tenemos que preguntar si está vacunado o no y si el grado de temperatura, ¿no? En este caso hemos puesto 40, pero tenemos la opción de que con 39 menos de 39,5 podemos actuar de esa forma, ¿no? Si todo está normal, o sea, el examen de orina está normal, está vacunado y la temperatura es menor de 40, damos de alta al paciente, ¿ya? Si no está vacunado o la temperatura es por encima de 40, vamos a pedir hemograma y vamos a ver cómo están los leucocitos, si está más de 15,000, cómo están los bastones, si están más de 1,500, cómo están los neutrófilos, si están más de 10,000, ¿no? Si fuera así, tenemos que administrar antibióticos, generalmente es ceftriaxona intramuscular o amoxicilina ácido clavulante, ¿no? Entonces, algunas palabras sobre la fobia y la fiebre, ¿no? Los padres creen que puede ocasionar efectos nocivos, convulsiones, lesión cerebral, delirio, coma, ceguera y muerte. Nuestra función como profesionales de la salud es disipar este mito y reforzar el empleo de los medios físicos, ¿no? O el empleo apropiado de antipiréticos para evitar errores en la administración y efectos tóxicos. Recordar que la mayoría de las causas de la fiebre la fiebre no es dañina, el uso excesivo de antipiréticos puede ser dañino, los antipiréticos no tienen ningún papel en la prevención de las crisis febriles, los antipiréticos no deben ser usados como medida preventiva durante la vacunación, es decir, no darle paracetamol ¿no? a un paciente que acaba de ser vacunado, ¿no? Solamente administrarlo si en caso presenta fiebre, porque se ha visto que puede disminuir la respuesta de anticuerpos, ¿no? La primera medida del pediatra es aliviar la tensión del hogar, ¿no? Recordemos las palabras iniciales, ¿no? La ansiedad que tiene el familiar con su pequeño febril. Calmar el llanto y la inquietud del niño y brindar tranquilidad a la familia. Asegurar una hidratación adecuada, pues se pierden líquidos en abundancia por la transpiración y las pérdidas insensibles. Situar al niño en una habitación de temperatura ambiental agradable o vestirlo con poca ropa, ¿no? Ya que la piel descubierta permite la pérdida de calor, ¿no? Métodos físicos de enfriamiento, ¿no? Los métodos físicos, ¿no? Vienen a complementar y es una ayuda para disminuir la temperatura, ¿no? La ventaja de estos métodos es que no vamos a tener efectos adversos, ¿no? No es como un medicamento, pero esto debe ser en unas condiciones adecuadas, ¿no? No se coloca, lo que se coloca es el agua a una temperatura aconsejable, ¿no? Una temperatura temperada, no agua fría, porque eso haría un efecto contrario muchas veces, ¿no? Y complementa el empleo de los fármacos, en este caso de paracetamol, del ibuprofeno o lo que estemos empleando, ¿no? Tratamiento farmacológico, ¿no? Se debe administrar siempre y cuando haya disconfort en el paciente, ¿no? Muchas veces no tenemos que disminuir la temperatura hasta valores normales, simplemente llegar a un nivel en el cual
el paciente sienta un mayor alivio, un mayor confort, ¿no? Están especialmente indicados en aquellos pacientes que tienen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, trastornos metabólicos, afecciones neurológicas o aquellos pacientes que tienen riesgo de convulsiones febriles, ¿no? Recordad que los antipiréticos no modifican la evolución de las enfermedades infecciosas, ¿no? De ahí que su administración todavía siga siendo controversial en lo que se refiere a si a todos los pacientes hay que administrarles, si apenas el niño hace fiebre hay que administrarle, ¿no? Todavía sigue controversial muchos de estos aspectos. Algunos medicamentos de uso rutinario en pediatría, paracetamol, que es el antipirético más utilizado en pediatría, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, cada 4 a 6 horas, ¿no? Conocer que la hepatotoxicidad es el efecto adverso más frecuente, ¿ya? Está contraindicado en insuficiencia hepática. El ibuprofeno, la dosis de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, se debe administrar a partir de los 6 meses, ¿no? Contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, trastorno de coagulación, úlceras gastroduodenales. Estudios recientes demuestran que puede ser seguro su empleo en pacientes con antecedentes de asma. Hace algunos años se decía que no debiera usarse en pacientes asmáticos, ¿no? Ya se usa. Ácido acetil salicílico es un AINE que en pediatría su uso está restringido por su asociación al síndrome de Reye, ¿no? Que es un cuadro en el cual el paciente presenta generalmente primero síntomas de una virosis, posteriormente vómitos, alteración de estado de conciencia, hepatomegalia, transaminasas elevadas, sin ictericia, ¿no? Entonces, por el riesgo de la asociación con síndrome de Reye, en pediatría está bastante restringido, se usa solamente en algunas condiciones tipo para enfermedad de Kawasaki, ¿no? Es una de las pocas situaciones en las cuales administramos ácido acetilsalicílico, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Se usa en artritis reumatoidea juvenil y en la enfermedad de Kawasaki. Metamizolo o dipirona, dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por, perdón, 15 a 20 miligramos por kilo por dosis, ¿no? El riesgo de esto es la hipotermia, ¿no? Usar con restricciones en pacientes menores de 1 año, ¿no? Y su uso parenteral puede causar hipotensión, ¿no? Agranulocitosis también se ha descrito en algunas situaciones pudiera ocurrir agranulocitosis. Fiebre por drogas, ¿no? ¿Qué medicamentos habitualmente pueden producir fiebre? Penicilinas, cefalosporinas, dentro de los antibióticos, ¿no? Anticonvulsivantes como fenitoína, carbamazepina, antineoplásicos, agentes cardiovasculares. El tratamiento consiste en suspender el fármaco actual y la fiebre desaparece 72 horas después de interrumpir el fármaco responsable, ¿no? Pero este es un diagnóstico de descarte, ¿no? En cuanto a las conclusiones, recordarles que en la mayoría de los casos la fiebre sin foco en el lactante se debe a infecciones víricas que se autolimitan. Sin embargo, recordar que una proporción pequeña de lactantes con fiebre sin foco, sobre todo pacientes menores de 3 meses, ¿no? Pues presentan una infección bacteriana invasiva. Ante todo paciente con fiebre, se debe buscar factores de riesgo, signos de alarma, aspecto tóxico, ¿no? ¿De qué nos valemos? Del triángulo de evaluación pediátrica. Los antipiréticos no modifican la evolución de la enfermedad infecciosa, de ahí que su empleo siga siendo motivo de controversia. La edad, el aspecto general, las horas de evolución de la fiebre son claves a la hora de decidir la realización de las pruebas complementarias. ¿Ya? Entonces, chicos, hemos terminado la primera parte. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a pasar las preguntas de este tema. A ver. ¿No? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Me escuchan? Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Podría Dime. repetir en cuanto a la punción lumbar? No la entendí bien cuando eran neonatos y cuando eran lactantes menores de 1 a 3 meses. Claro, en neonatos Y tenemos también que el tratamiento empírico, porfa, el antibiótico. ¿Cuándo darlo? ya. Por ejemplo, en pacientes menores de 3 meses, cuando no hay sospecha de infección del sistema nervioso central, ya,
ampicilina con un aminoglucósido, que es, en este caso, amikacina o gentamicina. Cuando son menores de 3 meses, ¿no? Pero hay sospecha de infección del sistema nervioso central, podemos emplear ampicilina más una cefalosporina de tercera generación, cefotaxima o ceftriaxona, pero tener en cuenta que la ceftriaxona en pacientes menores de 1 mes está contraindicado, ¿no? Gracias, doctor. Ok. Creo que mejor pasamos a la segunda clase, que es afín, y terminamos con las preguntas de ambos temas. Ya, creo que mejor hacemos eso. Ya. Poner. A ver, un segundito, no está abriendo, unos minutos, no está abriendo acá. Aquí está. Ya. Ya. Entonces, pasamos a al segundo tema, que guarda relación con el primero, ¿no? Porque cómo empieza una sepsis, un shock séptico, va a empezar de un paciente febril. Entonces, tenemos que conocer que todo paciente febril es un paciente que potencialmente puede terminar en una sepsis y un shock séptico. Entonces, cuando estemos frente a un paciente con fiebre, tenemos que considerar esto, es muy importante, porque es la única forma de que sospechemos sepsis. Recordar que los pacientes pediátricos, y si estos pacientes son pequeños, o sea, lactantes menores, neonatos, no hacen mucha sintomatología, ¿no? Tenemos que ser muy acuciosos en nuestra anamnesis y nuestro examen físico, para de esta forma tener la sospecha, ¿ya? Entonces, ya. Bueno, los temas. Ya. Entonces, la sepsis es una de las causas principales de mortalidad, morbilidad y consumo de recursos sanitarios. En la infancia no hay suficientes estudios epidemiológicos, aunque se estima una incidencia de 22 a 60 sepsis por cada 100.000 niños. Ya. No digo 100.000 niños con fiebre, sino en general, ¿ya? La incidencia es mucho más alta en pacientes menores de 1 año. Los pacientes neonatales suponen más de un 33% del total de casos de sepsis, y los menores de 1 año casi un 65%. ¿No? Entonces, los conceptos de sepsis están cambiando con el tiempo, ¿ya? Probablemente recordemos los términos SIRS, ¿no? SIRS, sepsis, sepsis severa, ¿no? Entonces son términos que ya están un poco, están cambiando, ¿ya?
El SIS es un sistema de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En el cual tenemos una temperatura más de 38, menor de 36, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, 2 desviaciones por encima de lo normal, ¿no? O el empleo de ventilación mecánica. Leucocitos por encima de 12.000 o leucopenia o 10% de bastones, ¿no? Entonces, eso lo definíamos, se definía como SIRS, ¿no? Son las definiciones de 2005. ¿Qué se definía como sepsis? Sepsis se definía como un SIRS con un foco infeccioso probable confirmado, ¿no? ¿Por qué? Porque recordar que también el SIRS puede ser por otras causas, ¿no? Un traumatismo, un proceso inflamatorio, ¿no? Todo eso causa SIRS. Entonces, la sepsis se definía como un SIRS con un foco infeccioso probable o confirmado, ¿ya? De ahí venía el término de sepsis severa. ¿Qué era sepsis severa? Una sepsis, es decir, un SIRS con una infección confirmada, ¿no? Con afectación de uno o más órganos, ¿no? Que puede ser renal, respiratorio, hepático, hematológico, sistema nervioso central, que un paciente que haga una acidosis metabólica, ¿no? O, y cuando esta disfunción era a nivel cardiovascular, se decía que era un shock séptico. Pero estos conceptos empezaron a cambiar el año 2016, ¿no? ¿Por qué? Porque se creía que la presencia de un SIRS en un paciente con una infección puede representar simplemente la respuesta del huésped frente a la infección y no necesariamente la respuesta o sea, la presencia de una respuesta inmunológica disregulada, ¿no? Entonces se creía que estos criterios de frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, la temperatura, tenían baja sensibilidad como especificidad para predecir morbilidad y mortalidad, ¿ya? El año 2016 hubo un consenso de sepsis que fue realizada para adultos, ya cabe precisar esto, pero se lo está adaptando a pediatría, ¿no? ¿Cómo definían sepsis? Como una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección. ¿Cómo valorábamos esta disfunción orgánica? A través de scores. ¿A través de qué score? A través del score SOFA, que define la disfunción orgánica como un incremento de un score de 2 o más puntos respecto a la situación basal. Se asumía que un paciente previamente sano y sin patología aguda es un score 0. Y se definía la presencia de disfunción orgánica con un score SOFA mayor o igual a 2 puntos, ¿no? Entonces, la sepsis la definíamos, siempre tiene que estar con una disfunción orgánica grave, ¿no? Que es causada por una respuesta mal regulada a una infección, ¿no? Entonces, acá vemos el score SOFA, ¿no? El score SOFA tiene una serie de criterios, ¿no? Respiración, en el cual vemos la relación entre presión arterial de oxígeno y el FiO2, ¿no? Y la saturación, o la otra opción es la saturación de oxígeno con la relación con el FiO2, ¿no? Vemos acá los puntajes, 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces vemos que cuando tenemos un PAFI menor a 300, ya estamos hablando de un score, ¿no?, mayor o igual a 2, ¿no? Y ya sería, aquí ya sería una disfunción a nivel de acá, respiratorio, ¿no? La misma relación con la relación entre saturación de oxígeno y FiO2, ¿no? Menor a 264 ya habría una disfunción a nivel respiratorio. Cardiovascular, ¿no? En cardiovascular tenemos que ver la presión media, ¿no? Para ver esto va a depender de la edad, ¿no? Entonces tenemos que ayudarnos de este cuadrito. También el score Glasgow, un score menor a 12 ya nos habla de una disfunción orgánica. Siempre y cuando, repito, el paciente previamente tenga un score 15, ¿no? Porque, ¿qué pudiera pasar? Si un paciente tiene algún daño neurológico previo, ¿no?, en el cual no tiene un score Glasgow normal, no se podría aplicar esto, ¿ya? Otro criterio que tomamos en el SOFA son
A nivel renal, los valores de creatinina, ¿no? Esto es, tenemos que verlo según los meses de vida, según la edad, ¿no? Y tenemos que ayudar a estos cuadros porque, como comprenderán, es imposible que uno se aprenda estos valores, ¿no? Tenemos que aplicar este cuadrito, ¿no? A nivel de coagulación, sí, podemos tenerlo más claro, ¿no? Pacientes con una plaquetopenia menor a 100.000, ya tenemos una disfunción orgánica, ¿no? Porque según el score SOFA estaría acá en 2 puntos, ¿no? A nivel del hígado, ¿no? Una bilirrubina mayor a 2, ¿ya? Mayor a 2. Entonces, otras definiciones. ¿Qué es shock séptico? Es una sepsis con disfunción cardiovascular que persiste a pesar de la administración de 40 mililitros por kilo de fluidos isotónicos en una hora. ¿Ya? Esa es la definición de shock séptico. Shock séptico refractario, ¿qué se define? Hay dos condiciones. Refractario de fluidos, cuando esta disfunción persiste a pesar de la administración de fluidos mayor de 60 mililitros por kilo en la primera hora. Y resistente a catecolaminas, si persiste a pesar del tratamiento con dopamina, mayor o igual a 10 microgramos por kilo minuto cuando empleamos dopamina o cuando empleamos catecolaminas de acción directa como adrenalina, noradrenalina, ¿no? Entonces, recordemos los conceptos, ¿no? Sepsis es una disfunción orgánica que está causada por una infección más regulada. ¿Cómo definimos la disfunción orgánica? ¿O a través de qué? A través del score de SOFA, con un score mayor o igual a 2 puntos. Ya conocemos los criterios del score de SOFA. Después definimos shock séptico, ¿no? Ahí tiene la definición. Shock séptico refractario, ahí tiene la definición. Entonces, ya no hay que emplear la definición de la sepsis referente al SIRS, ni tampoco los conceptos de sepsis severa, que eso ya está cambiando, ¿ya? Aunque el cambio es reciente, ¿no? A partir de hace unos 3, 4 años. A ver, entonces, ¿qué gérmenes son más frecuentes dependiendo de la edad que causan sepsis, ¿no? A nivel neonato, estreptococo beta hemolítico grupo B o Agalactiae, la E. coli y la Listeria monocitógenes. En menor frecuencia, el Staphylococcus aureus, el epidermidis, la pseudomonas, cándida, los herpes virus sí se pueden presentar, ¿ya? También los enterovirus también causan a esta edad. De 1 a 3 meses, los gérmenes neonatales, básicamente los 3 primeros de aquí. Y ya empieza a aparecer el neumococo, meningococo, hemófilos influenza. Aunque esto está bajando su incidencia por las vacunaciones, ¿no? En los lugares donde hay baja tasa de vacunación, baja cobertura, sí se va a presentar hemófilos influenza. Mayor a 3 meses, sigue neumococo y meningococo a la cabeza. ¿Cuál va a la cabeza? Neumococo. Hemófilos influenza es raro en mayor de 5 años. ¿Ya? E. coli, salmonella, estafilococo aureus, streptococo tipo A, también se puede presentar. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ¿no? Es casi similar empieza como la fiebre, ¿no? Empieza con una fisiopatología de la fiebre, ¿no? Los mismos mediadores antiinflamatorios, interleuquina 6, 10, también los mediadores proinflamatorios, interferón, interleuquina 1, ¿no? Entonces, se supone que tiene que haber una homeostasis entre estos, ¿no? Entre los mediadores inflamatorios y proinflamatorios, ¿no? Entonces, aquellos que favorecen la inflamación con aquellos que van en contra de la inflamación. Si hay la homeostasis, eso se regula y queda ahí, ¿no? Si no hay esto, se va a producir la sepsis, ¿no? Recordar que la sepsis es una respuesta mal regulada a una infección, o sea, no llegamos a la homeostasis. La no consecución de la homeostasis me va a derivar en la sepsis, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿O qué va a ocurrir esto? Va a ocurrir vasodilatación, lesiones en el endotelio y va a haber redistribución del volumen vascular, ¿ya? Y todo esto va a originar la sepsis y el shock séptico.
La clínica va de la mano de la clase anterior, ¿no? Lo primero igual tenemos que realizar es el triángulo de evaluación pediátrica, porque recordar que la sepsis va a empezar como un paciente con fiebre. Las manifestaciones clínicas iniciales de la sepsis son muy sutiles y menos específicas cuando menor sea el paciente. Mucho más en los menores de 3 meses. Debemos valorar signos que orienten a inestabilidad hemodinámica o perfusión disminuida. En la sepsis, lo que más se va a afectar del triángulo circulatorio, del triángulo de evaluación pediátrica es lo referente a la parte circulatoria. Entonces, en un paciente que sospechamos sepsis, tenemos que poner énfasis y evaluar bien lo que se refiere a disminución de pulsos periféricos, ver la frecuencia cardíaca, ¿no? La primera respuesta o primer signo que un paciente está yendo a sepsis es la taquicardia, ¿ya? La taquicardia. Una taquicardia que no se va a relacionar con el incremento de la temperatura, ¿no? Paciente ya le bajamos la fiebre, porque normalmente esperaríamos en un paciente con fiebre taquicardia, ¿no? Pero a este paciente le bajamos la fiebre y el paciente va a persistir con la taquicardia, ¿no? Entonces nos está diciendo que en una forma de compensar del organismo, ¿ya? Aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Vamos a recordemos que la hipotensión es un signo tardío. No vamos a esperar que el paciente esté hipotenso o para pensar en sepsis, en shock séptico, ¿no? Normalmente el paciente pediátrico, la presencia de hipotensión es un signo tardío y muchas veces cuando ya presenta hipotensión, ya es muchas veces irreversible, ¿no? Entonces las extremidades frías o moteadas, relleno capilar enlentecido, coloración pálida, sucia de la piel, lo que se llama piel marmórea, piel moteada, taquimia, bradimia, ¿no? Estado mental alterado, ¿no? Como consecuencia de la hipoxia también, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocurren estos signos de acá, de difusión circulatoria, ¿no? Porque la sepsis es un tipo de, el shock séptico, perdón, es un tipo de sepsis de tipo, un shock de tipo distributivo, ¿no? No es un shock hipovolémico, ¿no? Un shock hipovolémico es cuando un paciente deshidratado, que sangró, es un paciente que llega a shock, pero, ¿no? Por hipovolemia. El shock séptico es un shock de tipo distributivo, ¿ya? En el cual el organismo trata de distribuir el flujo sanguíneo, distribuir el oxígeno a las órganos nobles, ¿no? Y en esta redistribución deja a un lado la piel. Por eso es que notamos esos cambios vasculares a nivel dérmico, ¿no? Eso nos traduce, ¿no? Que el paciente está entrando a la sepsis, ¿no? En el paciente pediátrico la taquicardia es un signo muy sensible, ¿no? ¿Por qué digo esto muy sensible, no? Porque en distintas situaciones el paciente puede presentar taquicardia, ¿no? El paciente llora, el paciente grita, el paciente tiene fiebre, el paciente se asusta, ¿no? Los niños rápidamente lloran, se asustan y va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Es un signo muy sensible, aunque poco específico para identificar sepsis en una fase precoz, como les dije, ¿no? Ya que tanto la fiebre como distintos estímulos externos, dolor, ansiedad, pueden ser causa de taquicardia, ¿no? Entonces, la evaluación inicial, el diagnóstico temprano requiere un alto índice de sospecha. El shock séptico presenta una elevada morbilidad y mortalidad y se ha demostrado que un retraso en el diagnóstico se relaciona con el peor pronóstico. No solamente retraso del diagnóstico, sino retraso en el tratamiento, ¿ya? La hipotensión es tardía y es un signo premórbido, ¿ya? No vamos a esperar hipotensión al inicio. A nadie se le va a ocurrir decir, no, doctor, su presión está normal, por lo tanto no está en shock. No, eso es para adultos. En adultos sí, paciente que está en shock, chocado, está hipotenso, ¿ya? Entonces, esto no nos va a servir de la clase anterior, ¿no? Todo paciente con fiebre y alteración del triángulo de evaluación pediátrica, que ya sabemos en qué consiste, ¿no? Especialmente si está alterado el lado circulatorio o el de la apariencia, debe realizarse una aproximación inicial incluyendo hay una sistemática de valoración que es el ABCD,
que es común a todo paciente crítico, ¿no? Este es el triángulo de evaluación pediátrica. Ya no vamos a repetir lo que ya habíamos conversado en fiebre, por eso le decía que es una clase afín, ¿no? Entonces, sí, todo paciente con alteración del triángulo de evaluación pediátrica, tenemos que realizar el ABCDE, ¿no? El A significa vía aérea, que habitualmente debe estar permeable, ¿no? Salvo que tenga un compromiso a nivel de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a realizar? Oxígeno al 100%, ¿no? Valoración, la necesidad de oxígeno de alto flujo, monitoreo de saturación de oxígeno y CO2. El punto B es ver si el paciente tiene taquimia sin esfuerzo, ¿no? Porque muchas veces el foco, uno esperaría taquimia cuando el foco es respiratorio, ¿no? Una neumonía, el paciente tiene incremento en la frecuencia cardíaca, pero un paciente séptico puede tener taquimia sin tener foco respiratorio, ¿no? Porque el paciente va a presentar una acidosis metabólica, que es característico de un paciente con sepsis, ¿no? Inclusive la ocultación puede ser, muchas veces, puede estar normal, ¿no? El punto C es lo que se refiere a, básicamente, lo circulatorio, ¿no? Hay que tomar la presión, igual, a pesar de que no sea un signo inicial, se tiene que tomar la presión, medir la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, el llenado capilar, la intensidad de los ruidos cardíacos, ¿ya? Ver el color de la piel, la temperatura de la piel, ¿no? El punto D se refiere a nivel de conciencia, al aspecto de apariencia, ¿no? El punto E se refiere a otras situaciones, por ejemplo, un exantema petequial, ¿no? Recuerden su caso clínico, el caso clínico tenía un exantema petequial en un paciente con shock séptico, ¿no? Otro dato que puede presentarse acá es la presencia de fiebre, ¿no? En el punto E. Todo paciente con sepsis tenemos que realizar exámenes complementarios, ¿ya? Ahora, los exámenes complementarios no se piden por pedir, se piden con un objetivo. Vamos a tener exámenes para apoyar el diagnóstico de sepsis, un hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, ¿no? La procalcitonina se eleva durante en las primeras 3, 4 horas ya tenemos elevación de la procalcitonina, ¿no? Cosa que no sucede en la PCR, ¿no? En la proteína C reactiva. Una procalcitonina por encima de 0.5 nanogramos por mililitro ya nos puede orientar a un paciente con una infección bacteriana que puede evolucionar a sepsis, ¿no? Exámenes complementarios para valorar la repercusión sistémica y la gravedad del pronóstico, ¿no? ¿Qué significa estos exámenes? Estos exámenes son para ver qué tanta disfunción orgánica hay, ¿no? Tenemos que pedir gasometría, ¿no? Porque ahí nos permite ver cómo está el PO2, PCO2, el bicarbonato, ¿no? El lactato también, pruebas de coagulación, tiempo de coagulación, tipo de sanguínea, TP, tipo parcial de tromboplastina, dímero D, fibrinógeno, todo eso tenemos que pedir. Hipoglicemia, que puede oscilar entre hiperglicemia o hipoglicemia. Electrolitos, ¿no? Sodio, potasio, calcio, urea, creatinina, transaminasas, bilirrubinas, ProBNP y ecografía también. Establecer el foco de origen de la infección, ¿no? A través del examen de orina, de repente el foco es una pielonefritis, examen de líquido cefalorraquídeo, estudios de imágenes dirigidos al foco, ¿no? Radiografía, ecografía de tórax cuando sospechemos que el foco es pulmonar. Y para averiguar el agente etiológico, ¿no? Es decir, la obtención del germen, hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y técnicas de diagnóstico rápido, ¿no? Hay técnicas de diagnóstico rápido, PCR para virus, ¿no? Por ejemplo, lo que está, ¿no? El COVID para el SARS-CoV-2, perdón, es un diagnóstico etiológico, ¿no? Así. También podemos pedir técnica de diagnóstico rápido para neumococo, para meningococo, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿no? Se estima que por cada hora en que se mantiene la situación de shock, se duplica la mortalidad de estos pacientes. Por tanto, el diagnóstico debe ser
rápido, seguido de un tratamiento adecuado, preciso, ¿no? Existen unos principios terapéuticos. La vía aérea tiene que estar permeable, tenemos que administrar oxígeno al 100% al inicio. Vamos a ver fluidoterapia también, antibióticos, inotrópicos, corrección del medio interno y esteroides, ¿no? Esos son de repente los principios o pilares del tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar al inicio, no? El objetivo es restablecer una adecuada perfusión tisular. Recuerden que hay una redistribución, ¿no? Tenemos que mejorar esta adecuada, o sea, lograr una adecuada perfusión tisular, ¿no? El paciente está en shock. En la primera hora tenemos que obtener un acceso venoso y si no lo podemos conseguir en los primeros 5 minutos, un intraóseo, ¿no? El acceso venoso tiene que ser rápido, ¿no? Rápido. Inicio de fluidoterapia adecuada en los primeros 15 minutos. ¿Ya? Inicio de antibioterapia empírica en los primeros 60 minutos. Vía aérea y ventilación en caso que sea necesario. Y utilizar fármacos inotrópicos en aquellos pacientes con shock refractario a fluidos. Ya sabemos que el shock refractario a fluidos es cuando es más de 60 mililitros por kilo por dosis, ¿no? O sea, 3 dosis de 20 mililitros, porque cada bolo es 20 mililitros. Debemos monitorizar simultáneamente conforme administramos la fluidoterapia, el nivel de conciencia, el llenado capilar, la característica de pulso periférico, la temperatura cutánea, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el CO2 expirado con capnografía en los casos que lo tengamos disponible, ¿no? Entonces, un paciente que viene con shock, ¿no? Esto es lo que tenemos que realizar al inicio y paralelamente ver si el paciente empieza a mejorar o no, ¿no? Porque si no empieza a mejorar, tenemos que administrar nuestro segundo bolo. Si no mejora con nuestro segundo bolo, lo definimos como shock séptico. Si no mejora con el tercer bolo, sería shock séptico refractario a fluidos, ¿ya? Y ahí tenemos que emplear la catecolamina, ¿no? ¿No? La terapia de fluidos, ¿no? Durante la reanimación con líquido debemos monitorizar débito urinario, estado de conciencia, llenado capilar, frecuencia cardíaca, ¿no? Lo mismo que habíamos mencionado antes. Recordar que la hipotensión es un signo inminente de colapso cardiovascular, ¿no? Terapia antibiótica, lo que habíamos mencionado también en la pregunta de un alumno, ¿no? Menos de 3 meses, ampicilina más aminoglucósido. Si hay sospecha de infección del sistema nervioso central, ampicilina más ceftriaxona o ampicilina más cefotaxima. Mayor de 3 meses, ceftriaxona o cefotaxima y considerar vancomicina si hay sospecha de infección del sistema nervioso central. Si tenemos un foco abdominal, metronidazol. Paciente con neutropenia febril, ceftazidima más aminoglucósido. Vamos a hablar sobre los inotrópicos, ¿no? ¿Cuándo vamos a emplear los inotrópicos? Cuando tenemos un shock refractario de fluidos. Ya sabemos cuándo es un shock refractario de fluidos, cuando a pesar del tercer bolo, es decir, 60 mililitros por kilo, el paciente sigue con shock, es decir, sigue con disfunción cardiovascular. Se puede administrar por vía central o periférica, al inicio probablemente por vía periférica, y luego vamos a administrar la vía central. Entonces tenemos dos tipos de shock. Shock frío, en el cual el paciente va a estar con piel fría, pálida, grisácea, cianótica. Va a estar o va a continuar. La palabra más adecuada sería el paciente continúa, a pesar de la administración de fluidos, con piel fría, pálida, grisácea, cianótica. Llenado capilar enlentecido, o sea, más de 2 segundos o ausente. Extremidades moteadas, pulsos periféricos débiles. El paciente tiene oliguria. Entonces, ¿qué vamos a emplear acá? Adrenalina a dosis bajas, a esta dosis. 0.05 a 0.3 microgramos kilo minuto. De segunda línea podemos emplear, si no tenemos lo anterior, dopamina. Shock caliente, ¿no? Que es menos frecuente. Piel seca o caliente. El llenado capilar va a estar adecuado, el retraso es mínimo. Va a haber aumento de la presión diferencial, pulsos amplios y saltones, presión diastólica baja, extremidades calientes, diuresis normal o disminuida. En estos casos lo que empleamos es noradrenalina, también aquí está la dosis. Y también de segunda línea tenemos los
Inotrópicos, la misma dopamina, la misma dosis, ¿ya? Entonces, aquel paciente con shock refractario a catecolaminas puede ser shock frío, empleamos adrenalina, o shock caliente, que empleamos noradrenalina. Como alternativa a ambos tipos de shock, empleamos o pudiéramos emplear la dopamina. ¿Cuándo se emplean los corticoides? Cuando tenemos un shock refractario de fluidos y catecolaminas y cuando sospechamos insuficiencia suprarrenal, básicamente. Cuando sospechamos insuficiencia suprarrenal, ¿no? Un paciente que es refractario a esto, sospechamos insuficiencia suprarrenal. Tenemos que administrar hidrocortisona a esta dosis. Hemoderivados, es decir, cuando transfundimos, cuando tenemos hemoglobina de 7, algunos dicen menos de 8. Cuando transfundimos plaquetas, cuando hay 10.000 menos de 10.000 plaquetas sin sangrado y menos de 50.000 con sangrado activo, ¿no? Entonces, para la monitorización que vamos a emplear, hay una monitorización no invasiva, que puede ser directa a través de la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, el flujo urinario a través de la sonda, el llenado capilar. Medición indirecta, saturación de oxígeno, electrocardiograma, electroencefalograma, ecocardiograma. Ambos tipos son monitorizaciones no invasivas. Monitorización invasiva, gasometría arterial, pH mucosa gástrica, presión venosa central, saturación venosa de oxígeno, bioquímicos, lactato, anion gap. Tenemos que tener unas metas bioquímicas, unos objetivos desde el punto de vista bioquímico de un paciente con sepsis. Disminuir la brecha aniónica a menos de 16, mantener la glicemia por debajo de 120 miligramos por decilitro, una hemoglobina mayor a 10 miligramos por decilitro, ese es nuestro objetivo, evitar la hipocalcemia. Entonces, finalmente, acá en las últimas diapositivas vamos a tener un resumen de lo que vamos a realizar, ¿no? Entre los primeros 5 minutos, valoración del triángulo de evaluación pediátrica y en aquellos pacientes que tienen alterado el triángulo de evaluación pediátrica, ABCDE. Administrar oxígeno al 100%, monitorización con electrocardiograma, presión arterial, capnografía, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Canalización de dos venas periféricas. Valorar acceso intraóseo si no se logra la vía periférica en 90 segundos. Tenemos que tener nuestro EPP, todo el paciente personal sanitario. O sea, tenemos que inmediatamente protegernos. De 5 a 15 minutos, iniciar con un bolo, ¿no? De 20 mililitros por kilo, que sería el primer bolo. Valoramos, como les había mencionado en forma paralela o simultáneo, la respuesta a estas medidas iniciales. Tenemos que administrar oxígeno de alto flujo, CPAP, o secuencia rápida de intubación, en los casos que lo ameriten. Repetimos, ¿no? Bolo de 20 cc por kilo de cristaloides o coloides hasta 60 mililitros por kilo, si en casos no revierta, si en caso lo precisa. Tenemos que vigilar la sobrecarga, es decir, que el paciente no haga crepitantes, no presente hepatomegalia, ritmo de galope. Si ocurre eso, tenemos que reducir la velocidad de infusión. Obtenemos las pruebas de laboratorio, ¿no? Hemocultivo, PCR para meningococo, neumococo, análisis de gases arteriales, hemograma, electrolitos, calcio iónico, urea, creatinina, transaminasas, bilirrubina, ácido láctico, pruebas de coagulación. Iniciamos nuestro tratamiento empírico, ¿no? Corregimos la hipocalcemia, la hipoglicemia, ¿no? Sí, luego de estos 3 bolos, ¿no? Que puede inclusive presentarse durante la primera hora, si pasan los 3 bolos y no responde, o sea, sigue la disfunción cardiovascular, o sea, el paciente sigue con llenado capilar prolongado, sigue desorientado, sigue sin orinar, sigue taquicárdico, ¿no? Iniciamos inotrópicos, si es shock frío, adrenalina, si es shock caliente, noradrenalina. En este caso, en este momento sí definitivamente el paciente debiera estar intubado, ¿no? Y ya debiera administrarse o realizarse la canalización por vía central. Entonces, finalmente, las conclusiones. Es importante una valoración clínica minuciosa para la sospecha diagnóstica. Recordar que esto debe ser mayor en pacientes menores, en los cuales los síntomas son sutiles. Una vez hecho el diagnóstico, cada hora perdida en el manejo adecuado de la sepsis severa, ¿no? Incrementa la mortalidad en un 100%, ¿no?
El tratamiento inicial con shock séptico durante la primera hora puede precisar la expansión con volumen importante. Ya saben que podemos administrar hasta 60 mililitros por kilo, ¿ya? Y luego ya nuestra dosis de mantenimiento de los líquidos, ¿no? Se debe iniciar tratamiento precoz con drogas vasoactivas, ¿no? Ya sabemos cuáles vamos a emplear, adrenalina, noradrenalina y como alternativa a la dopamina. Si el niño no responde a las primeras expansiones con volumen, o sea, si no responde a 60 mililitros por kilo. El shock en niños puede ocurrir, acá creo que debería, lo correcto ocurre mucho antes que la hipotensión. ¿Ya? Entonces, estas son las dos clases. He tratado de hacerlo más resumido, tocar los puntos claves de ambas clases, ¿ya? Entonces, espero la ronda de preguntas de parte de ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla y pasamos a las preguntas. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el doctor? Sí, el tratamiento antipirético no es en un paciente con sepsis no es una medida, una medida primordial, ¿no? Si te das cuenta, en ninguna parte de la exposición se habla sobre los antipiréticos, ¿no? Acá lo más importante es la fluidoterapia, llegar al diagnóstico de forma precoz, iniciar la fluidoterapia y las catecolaminas en caso que no responda, ¿no? La fiebre poco a poco va a ir bajando de acuerdo al que este proceso infeccioso vaya mejorando, ¿no? Ahora, eso no exime que no administres antipiréticos, ¿no? Sí podrías administrar, pero recuerda que este tema de antipiréticos no es, ¿cómo te puedo decir? Tiene mayor necesidad de administrar en forma urgente en aquellos pacientes con alguna comorbilidad importante, a pacientes con riesgo de convulsiones febriles, ¿no? Pero es una medida que debiera esperar, ¿no? No debería ser una de las primeras medidas en tu manejo de un paciente con sepsis. De nada. ¿Hay más preguntas? Parece que todo. Doctor, Ahí está. Dime. doctor, buenas noches. Tenía una pregunta, o sea, en un paciente que tenía Dime. neutropenia febril, el tratamiento era con ceftriaxona, no recuerdo si está Ceftazidima. iba con micina, ¿verdad? Sí, ajá. Y en un paciente inmunodeprimido, independientemente de la causa, ¿sigue siendo ese mismo tratamiento también o cambia? Sí, también sí, porque recuerda que la neutropenia es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Ya, gracias, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Acuérdense que el sábado es el examen, así que aprovechen en resolver todas las dudas que tengan de estas clases. Bueno. Bueno. Creo que no hay más preguntas, porque no tengo tampoco preguntas en el chat. No. No hay. Bueno, creo que está todo claro. Gracias, doctor Mares, por su presentación.